Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los libros más intrigantes e inquietantes de la Biblia, el Apocalipsis. Conocido por sus vívidas imágenes y visiones proféticas, el Apocalipsis revela una serie de eventos que describen el fin de los tiempos, el juicio final y el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Entre estas profecías, algunas se destacan por ser particularmente aterradoras y estimulantes. Desde los 4 jinetes del Apocalipsis hasta los eventos cataclísmicos que conducen al fin del mundo, estas profecías advierten sobre el juicio divino y las consecuencias de la rebelión contra Dios. En este video, exploraremos las 10 profecías más aterradoras que se encuentran en el Apocalipsis. Estas revelaciones nos ofrecen una visión del futuro, desafiando nuestra comprensión de la justicia, el sufrimiento y la redención. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado sobre todo lo relacionado con la profecía bíblica, y comencemos nuestro viaje hacia las visiones apocalípticas que han cautivado a los lectores durante siglos. Los 4 jinetes del Apocalipsis son algunos de los símbolos más vívidos e inquietantes del libro del Apocalipsis. Cada jinete representa una fuerza distinta del juicio divino, actuando como heraldos de las pruebas y tribulaciones que la humanidad debe soportar. Aparecen cuando el Cordero de Dios abre los primeros 4 sellos de un pergamino celestial, marcando el comienzo de los eventos que revelan las consecuencias de la rebelión contra Dios y el desarrollo de su plan final para el mundo. Juntos, estos jinetes sirven como un recordatorio solemne de la fragilidad de la existencia humana y la justicia que acompaña la culminación de la historia. El primer jinete monta un caballo blanco, que simboliza la conquista. Si bien las interpretaciones de esta figura varían, se la considera ampliamente como la representación del espíritu de dominación y expansión, que propaga el conflicto y la agitación por toda la tierra. El jinete lleva un arco y lleva una corona, lo que significa poder y autoridad. Algunos ven a este jinete como una fuerza de imperialismo agresivo, mientras que otros lo interpretan como una influencia corruptora de paz engañosa que prepara el escenario para el caos. El segundo jinete, montado en un caballo rojo intenso, encarna la guerra y el derramamiento de sangre. El jinete empuña una gran espada y tiene el poder de quitarle la paz a la tierra, incitando a las personas a enfrentarse entre sí. Este jinete refleja la naturaleza destructiva del conflicto humano, destacando el devastador costo de la violencia y el conflicto que desgarra a las sociedades y deja un rastro de sufrimiento a su paso. El tercer jinete, montado en un caballo negro, representa el hambre y la disparidad económica. El jinete sostiene una balanza en su mano, un símbolo de comercio y medición. Una voz de entre los 4 seres vivientes declara el precio exorbitante de los alimentos básicos como el trigo y la cebada, lo que sugiere una escasez generalizada y una inflación. Esta escena subraya el sufrimiento causado por la hambruna, ya que la comida se convierte en un bien escaso y preciado, a menudo accesible solo para los ricos, mientras que los pobres se enfrentan a la inanición. El cuarto jinete monta un caballo verde pálido, un color enfermizo que refleja la muerte y la decadencia. El jinete se llama Muerte, y Hades lo sigue de cerca. Juntos, traen una devastación generalizada mediante la espada, el hambre, la peste y las bestias salvajes. Este último jinete representa la culminación del sufrimiento de la humanidad, un sombrío recordatorio de la mortalidad y las consecuencias inevitables del pecado. En conjunto, los 4 jinetes presentan una visión escalofriante del juicio divino, que ilustra la fragilidad de los sistemas humanos y la inevitabilidad de las consecuencias de la rebelión contra el orden divino. Simbolizan las dificultades que acompañan al fin de los tiempos, pero también apuntan a una narrativa más amplia de redención y restauración. Si bien sus imágenes son crudas e inquietantes, los jinetes en última instancia sirven como preludio del triunfo de la justicia de Dios y la esperanza de una creación renovada. La Gran Tribulación es uno de los acontecimientos más profundos y aleccionadores descritos en la profecía bíblica, un periodo marcado por un sufrimiento, una prueba y una agitación sin precedentes. Jesús mismo advierte de su intensidad en el Evangelio de Mateo, diciendo, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Mateo 24:21. Este tiempo de extraordinaria angustia y calamidad se explica con más detalle en el libro del Apocalipsis, donde se lo describe como un momento decisivo en los tiempos finales, que pondrá a prueba la fe y la resistencia de la humanidad hasta sus límites. Este periodo se caracteriza por una serie de acontecimientos catastróficos, entre ellos desastres naturales, guerras, plagas y persecución generalizada de los creyentes.
Es un tiempo en el que los desafíos morales, espirituales y físicos pesarán mucho sobre el mundo. Las pruebas serán tan severas que si esos días no se acortaran, nadie sobreviviría, como enfatiza Jesús, pero serán acortados por amor a los escogidos, Mateo 24:22. Esta garantía resalta la misericordia de Dios y su control final sobre los acontecimientos que se están desarrollando. Para quienes creen, la gran tribulación no es simplemente un tiempo de desesperación, sino también de profundo significado espiritual. Sirve como un crisol de fe, que refina y purifica a quienes permanecen firmes en su devoción a Dios. Apocalipsis 7:14 ofrece un atisbo de esta promesa, al describir a quienes han soportado: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta imagen subraya la esperanza y la redención que aguardan a quienes perseveren. A pesar de las abrumadoras pruebas, los creyentes tienen la seguridad de que su fidelidad conducirá a la salvación y a un lugar en el reino eterno de Dios. La gran tribulación también nos recuerda el costo de seguir a Cristo en un mundo cada vez más hostil a la justicia. En todo el mundo hoy, muchos cristianos enfrentan persecución, encarcelamiento e incluso la muerte por su fe, haciendo eco de las pruebas predichas de este tiempo apocalíptico. Su coraje y fe inquebrantable son ejemplos modernos de la resistencia que exigen las Escrituras. Estas pruebas presagian los desafíos mayores que aún están por venir, y sirven como un poderoso llamado a permanecer vigilantes, preparados y firmes en la fe. Si bien la gran tribulación pinta un panorama sombrío del sufrimiento humano, es en última instancia un capítulo del plan divino de Dios para la restauración y la renovación. Subraya la realidad del pecado y sus consecuencias, pero también las profundidades del amor de Dios y su deseo de salvar a quienes confían en Él. Esta profecía sirve tanto como advertencia como fuente de esperanza, recordando a los creyentes que incluso en los momentos más oscuros, la presencia y las promesas de Dios permanecen firmes. Mediante la perseverancia, la fe y la confianza en su fortaleza, los fieles pueden encontrar la seguridad de que las pruebas de la gran tribulación darán paso a la paz y el gozo eternos en la presencia de su Creador. Las 7 copas de la ira de Dios son una representación impactante y poderosa del derramamiento final del juicio divino sobre la tierra. Representan la culminación de la ira justa de Dios contra el pecado, la rebelión y las fuerzas del mal que se han opuesto a su voluntad a lo largo de la historia. Como se describe en el libro de Apocalipsis, estas 7 copas son llevadas por 7 ángeles, cada uno de ellos encargado de liberar una calamidad específica sobre la tierra. Cada copa trae un desastre único y catastrófico, intensificando la severidad del juicio de Dios con cada plaga sucesiva. La imagen de estas copas es vívida y aterradora, y sirve tanto como advertencia como llamado al arrepentimiento para la humanidad. La primera copa libera llagas dolorosas y malignas sobre aquellos que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. Estas llagas no son solo aflicciones físicas, sino que sirven como un recordatorio simbólico de las consecuencias de alinearse con el mal. Aquellos que han elegido adorar a la bestia, rechazando la verdad de Dios, enfrentan la ira de un Dios justo y santo. El juicio no es arbitrario, sino que está directamente relacionado con las decisiones que tomaron durante sus vidas, mostrando el resultado inevitable de la deserción espiritual. La segunda y tercera copas convierten los mares y los ríos en sangre, matando la vida marina y haciendo que todas las fuentes de agua no sean potables. Con la fuerza sustentadora de la vida del agua contaminada, la humanidad enfrenta un sufrimiento inimaginable. Estas plagas enfatizan el colapso total de los recursos esenciales y la impotencia que sigue cuando el juicio de Dios altera el orden natural. Es un símbolo dramático de las consecuencias del pecado. Cuando reina el mal, se retienen las provisiones básicas de la vida y la tierra gime bajo el peso del juicio. La cuarta copa intensifica el calor del sol, abrasando la tierra con un calor insoportable. Este juicio trae sufrimiento a escala global, ya que la tierra es consumida por la misma fuerza que normalmente la sostiene. El calor abrasador sirve como recordatorio de la furia y la ira de Dios, quemando la ilusión de seguridad y dejando a la humanidad para enfrentar las consecuencias de su rechazo a Dios. No hay lugar de refugio para este juicio abrasador. La quinta copa sumerge el trono de la bestia en una oscuridad absoluta, lo que simboliza el colapso moral y espiritual total de los poderes del mal. Esta oscuridad no es solo física, sino que también representa la ceguera espiritual cada vez más profunda y la desesperación que experimentarán los seguidores de la bestia. Ante esta oscuridad abrumadora, no hay escapatoria, no hay luz que los lleve a la redención. La bestia y sus seguidores quedan en confusión, aislamiento y desesperanza,
lo que pone de relieve la inutilidad de desafiar la voluntad de Dios. La sexta copa seca el río Eufrates, preparando el camino para que los reyes del este se reúnan para la batalla final en Armagedón. Este acto de intervención divina prepara el escenario para la confrontación definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. El secado del río elimina una barrera crítica, lo que permite a los reyes del este reunir a sus ejércitos y marchar hacia la confrontación final, cumpliendo la profecía de la gran batalla final que decidirá el destino del mundo. Este acontecimiento simboliza la marcha imparable del plan de Dios, que culminará en la victoria final de la justicia sobre el mal. La séptima copa trae el más aterrador de los juicios, truenos, relámpagos, terremotos y granizos de un tamaño inimaginable. Estas señales significan la finalidad de la ira de Dios, ya que los cimientos de la tierra se sacuden y los cielos mismos se desgarran. La severidad de este juicio tiene por objeto subrayar la finalidad de la decisión de Dios. La tierra se sacude hasta sus cimientos y las fuerzas de la naturaleza responden a la orden del Todopoderoso. Este acontecimiento culminante marca el fin de la historia humana tal como la conocemos, y se manifiesta la medida plena de la justicia de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios sirven como una poderosa advertencia a la humanidad, instando al arrepentimiento y al retorno a Dios antes de que sea demasiado tarde. Demuestran la gravedad del pecado y las consecuencias inevitables de la rebelión contra un Dios santo y justo. Sin embargo, incluso en medio de la terrible devastación, el mensaje sigue siendo claro: quienes se vuelven a Dios en arrepentimiento y buscan su misericordia pueden escapar de la medida completa de este juicio. Estas plagas no tienen por objeto ser castigos arbitrarios, sino más bien el paso final en el plan de Dios para librar al mundo del mal y prepararlo para el establecimiento de su reino eterno. Las copas de la ira subrayan así la importancia de alinear la vida de uno con la voluntad de Dios y la urgente necesidad de responder a su llamado al arrepentimiento antes de que llegue el día final del juicio. La marca de la bestia es uno de los símbolos más ominosos y reconocibles del libro de Apocalipsis, que representa la lealtad definitiva al anticristo y el rechazo a Dios. El Apocalipsis describe esta marca como esencial para participar en la vida diaria, en particular en actividades económicas como comprar y vender, lo que la convierte en una prueba definitoria de lealtad y fe. Quienes aceptan la marca declaran su lealtad al mal y se alinean con la agenda corrupta y engañosa del anticristo. Esta elección, aunque puede brindar alivio o supervivencia temporal, trae consecuencias eternas. Quienes llevan la marca enfrentan la separación de Dios y el juicio eterno. Por otro lado, a quienes se resisten a la marca, a pesar del inmenso costo personal, como la persecución, el sufrimiento o incluso la muerte, se les promete la salvación y un lugar en el reino eterno de Dios. La marca de la bestia sirve como un duro recordatorio de la batalla espiritual entre el bien y el mal, instando a los creyentes a permanecer vigilantes contra el compromiso, el engaño y la seducción del poder mundano. El concepto de la marca también sirve como un símbolo más amplio de las elecciones que la humanidad debe hacer frente al conflicto espiritual. Destaca la división entre quienes sucumben a las presiones y promesas del anticristo y quienes permanecen firmes en su fe. En una era marcada por desafíos morales y espirituales, la marca de la bestia es un llamado al discernimiento, recordando a los creyentes que deben proteger su lealtad a Dios y rechazar cualquier forma de idolatría, incluso cuando conlleva consecuencias mundanas nefastas. La urgencia de esta advertencia subraya la realidad de los riesgos eternos y la necesidad de una fe inquebrantable en medio de la tribulación. La bestia y el falso profeta se encuentran entre las figuras más siniestras del Apocalipsis, y representan las fuerzas del mal que se levantarán para desafiar la autoridad de Dios durante el fin de los tiempos. La bestia, descrita como una entidad aterradora con gran poder e influencia, simboliza los sistemas mundanos corruptos y los regímenes opresivos que buscan dominar, engañar y destruir. Exige adoración, se erige como una deidad falsa y aleja a la humanidad del único Dios verdadero. El número de la bestia, 666, está impregnado de significado simbólico, ya que significa imperfección y la rebelión de la humanidad contra Dios. Contrasta directamente con la completitud divina representada por el número 7, lo que subraya la naturaleza defectuosa y falsa de la bestia. El falso profeta, una figura engañosa y manipuladora, desempeña un papel de apoyo a la bestia, trabajando para solidificar su poder e influencia. A través de señales, maravillas y actos milagrosos, el falso profeta extravía a las personas, convenciéndolas de adorar a la bestia y aceptar su marca. Esta figura representa el peligro del engaño espiritual y la influencia de los falsos maestros que manipulan la fe con fines malignos.
Juntos, la bestia y el falso profeta encarnan las amenazas gemelas de la corrupción política y espiritual, trabajando en conjunto para alejar a la humanidad de Dios y llevarla a las garras de la oscuridad. A pesar de su inmenso poder e influencia, el Apocalipsis asegura a los creyentes la derrota definitiva de la bestia y el falso profeta. Pueden ascender a la prominencia y causar estragos por un tiempo, pero su dominio es temporal y su destino está sellado. En la culminación del plan divino de Dios, son arrojados al lago de fuego, un símbolo de castigo eterno y separación de Dios. Este acto de juicio afirma que ninguna fuerza del mal, por formidable o duradera que parezca, puede resistir el poder y la justicia de Dios. La derrota de la bestia y el falso profeta ofrece esperanza y seguridad a los creyentes, recordándoles que la soberanía de Dios es inatacable y su victoria inevitable. Estas figuras y símbolos del Apocalipsis conllevan una profunda advertencia, pero también un mensaje de esperanza. Sirven para preparar a los creyentes para las pruebas y los desafíos de los últimos tiempos, instándolos a permanecer firmes y fieles frente a la tentación, el engaño y la persecución. Al mismo tiempo, reafirman el triunfo final del bien sobre el mal, asegurando a todos los que permanecen leales a Dios que compartirán su victoria eterna. La marca de la bestia y el falso profeta son recordatorios aleccionadores de la batalla espiritual que se avecina, pero también testimonios poderosos de las promesas inquebrantables de la justicia y la redención de Dios. La batalla de Armagedón es uno de los momentos más dramáticos y cruciales del libro del Apocalipsis, y representa la confrontación final entre las fuerzas del bien y del mal. El nombre, Armagedón, evoca la ubicación simbólica de Megido, un lugar de batallas significativas en la historia bíblica, lo que lo convierte en un telón de fondo adecuado para este enfrentamiento final. No se trata simplemente de una batalla física, sino de un enfrentamiento espiritual, que marca la culminación de la rebelión de la humanidad contra Dios y la revelación de la justicia divina. De un lado están Cristo y sus ejércitos celestiales, una fuerza de justicia y poder incomparables. Del otro lado están la bestia, el falso profeta y sus vastas legiones de seguidores, que han sido engañados para oponerse a Dios. Se representa a Cristo montado en un caballo blanco, una imagen poderosa de pureza, victoria y autoridad divina. Con su llegada, la marea de la batalla cambia decisivamente. A diferencia de la guerra terrenal, la victoria en Armagedón no se logra mediante la fuerza humana o el poder militar, sino por el puro poder de la palabra de Cristo y la verdad que Él encarna. Su triunfo es rápido y absoluto, demostrando que ninguna fuerza, por formidable que parezca, puede oponerse a la voluntad soberana de Dios. Los ejércitos de la bestia son derrotados por completo, y la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, lo que simboliza el juicio eterno y su erradicación total de la creación de Dios. Las secuelas de la batalla marcan el comienzo de una nueva era, cuando Cristo establece su reinado milenario, un periodo de paz, rectitud y justicia. Este momento es una profunda garantía para los creyentes, subrayando la certeza de la victoria final de Dios sobre el mal y el cumplimiento de sus promesas. La batalla de Armagedón no es simplemente un relato de destrucción, sino una declaración de esperanza, que enfatiza que el reinado del mal es temporal y que el reino de Dios perdurará para siempre. Este evento culminante también sirve como un poderoso recordatorio de las opciones que enfrenta la humanidad. Destaca las consecuencias de la rebelión contra Dios y las recompensas de permanecer fiel. Armagedón no es solo una historia de juicio, sino también de redención, ya que abre el camino para una nueva creación donde mora la justicia. Las vívidas imágenes de esta batalla resuenan profundamente, recordando a los lectores que, si bien las fuerzas de la oscuridad pueden parecer abrumadoras, en última instancia son impotentes ante la luz y la verdad de Cristo. La batalla de Armagedón es un llamado a la valentía y la fidelidad, que insta a los creyentes a mantenerse firmes frente a las pruebas y a confiar en el plan de Dios. Les asegura que, sin importar cuán sombrío pueda parecer el presente, el futuro está seguro en las manos de Dios. A través de esta poderosa narración, el Apocalipsis ofrece una visión de esperanza y la promesa de que la justicia de Dios prevalecerá, poniendo fin al mal y estableciendo su reino eterno. Es un testimonio vívido de la certeza de la justicia divina y el triunfo de la rectitud, que ofrece aliento e inspiración a todos los que depositan su confianza en Cristo. El juicio final, según el libro del Apocalipsis, representa el momento culminante del plan divino de Dios, en el que cada persona es responsable de sus acciones. A medida que se desarrollan los acontecimientos, se abren los libros y se revelan las obras de cada alma. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, lo que significa la separación eterna de Dios.
En cambio, aquellos que han sido redimidos, con sus nombres escritos en el libro de la vida, entran en la vida eterna con Dios. Este momento resalta el profundo significado de vivir fielmente, esforzarse por seguir los mandamientos de Dios y prepararse para el día en que se dicte justicia divina. Sirve como un llamado a las personas para que reflexionen sobre sus vidas, las decisiones que toman y el legado que dejan atrás, sabiendo que el día del ajuste de cuentas es inevitable e irreversible. Después del juicio final, surgen el nuevo cielo y la nueva tierra, lo que representa el cumplimiento de las promesas de Dios de restaurar todas las cosas. En esta creación renovada, los efectos del pecado, la muerte y el sufrimiento son completamente erradicados. El mundo, que antes estaba desfigurado por la decadencia, ahora es perfeccionado. La Nueva Jerusalén, una ciudad magnífica y radiante, desciende del cielo, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. En esta nueva realidad, ya no hay más llanto, clamor ni dolor, porque estas cosas anteriores han pasado. Dios mismo enjuga cada lágrima, lo que trae una sensación de profunda paz y gozo eterno. El nuevo cielo y la nueva tierra ofrecen una poderosa visión de restauración, donde se realiza plenamente el plan supremo de Dios para la humanidad. Es una imagen de esperanza, seguridad y gracia divina, que brinda a los creyentes la confianza de que Dios triunfará sobre todo mal y marcará el comienzo de un futuro glorioso e ininterrumpido con Él.